conversábamos en el módulo anterior, el regionalismo en América Latina fue pensado y diseñado para dar cuenta de un diagnóstico bastante extendido en la región, un diagnóstico que realizó un economista argentino que se llamaba Presbich, un diagnóstico conocido como el diagnóstico Presbich-Singer y que es relativamente sencillo de explicar. Es un diagnóstico a partir del cual uno verifica que la manera o el patrón que tenemos de comerciar y de relacionarnos los países en vías de desarrollo con los países desarrollados es un patrón por el cual nosotros comerciamos o exportamos bienes primarios, bienes sin demasiado valor agregado, y compramos bienes de capital. Entonces, la teoría Presbich-Singer lo que dice es que ese patrón de comercio es un patrón que resulta, él dijo, un deterioro secular de los términos de intercambio. Quiere decir que es un deterioro secular, quiere decir que es progresivo, que todo el tiempo se está produciendo. Es como una especie de bajada imparable, un deterioro secular ¿de qué? De los términos en los que nosotros intercambiamos. Ese fue el diagnóstico para América Latina. Es ese patrón de comercio que tenemos los países en desarrollo con los países desarrollados, es un patrón de comercio que produce un deterioro secular de los términos de intercambio. Para ese diagnóstico se generó una recomendación de política. Y esa recomendación de política era, bueno, tenemos que industrializarnos para salir de ese patrón. Y para industrializarnos había muchas medidas que podíamos tomar. Por supuesto, no todos los países tomaron todas las medidas recomendadas. Y nosotros en este curso solamente nos focalizamos en las medidas que hacen al comercio. Entonces, esas medidas recomendadas eran medidas de política que los países tenían que seguir tanto a nivel internacional como a nivel regional como a nivel nacional. Es decir, eran recomendaciones de política que apuntaban a muchas dimensiones, pero al mismo problema. Entonces, a partir de ese diagnóstico, los países en desarrollo hicieron una propuesta en relación a cómo modificábamos el sistema multilateral. Este sistema que nosotros hemos descrito y presentado en los dos módulos anteriores. Es decir, este principio del GATT basado en los principios de discriminación, consolidación y reciprocidad. En esta línea, lo que los países en desarrollo le dicen al sistema internacional es, miren, nosotros necesitamos por lo menos 2 cambios a las reglas del sistema internacional para que sean compatibles con nuestro nivel de desarrollo y con nuestras políticas en este momento. Y esos 2 cambios tienen que ser: la primera es que ustedes no tienen que esperar reciprocidad de nosotros. Es decir, cuando negocian con nosotros mejores condiciones de acceso a sus economías de nuestros productos, no esperen que nosotros reciproquemos, que nosotros abramos nuestra economía. Entonces, ese fue, casi les diría, el primer cambio de verdad que hubo en las reglas del GATT en relación a lo que nosotros necesitamos. Eso ocurrió en lo que se llamó la ronda Kennedy, que fue la ronda que culminó en el año 1962. Es decir, nosotros pedir que no nos exijan reciprocidad. Eso fue a nivel internacional. También nosotros pedimos que, como el GATT no daba cuenta de nuestro problema, porque los aranceles no dan cuenta de nuestro problema con la volatilidad de los precios de los productos primarios, nosotros recomendamos que se generara a nivel internacional un organismo internacional que se ocupara del comercio en su vinculación con el desarrollo. Es decir, que se creara un organismo internacional, no el GATT, no ese contrato, que se ocupara específicamente de la vinculación comercio con desarrollo. Y ese organismo se creó, se llama UNTAD, es las Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, la UNTAD, que tal vez algunos de ustedes conocen, todavía existe,
y su primer secretario general fue Raúl Presbich, porque fue parte del diagnóstico Presbich-Singer y de las sugerencias de la escuela de Presbich el recomendar la creación de este organismo internacional. A nivel regional, lo que se sugirió, como les decía en el módulo anterior, es que se generaran instancias de integración que fueran apropiadas para nuestro nivel de desarrollo. Y entonces ahí de vuelta encontramos dos tipos de iniciativas en la región. Una que incluyó a toda la región latinoamericana, que fue la ALALC, que es la Asociación de Libre Comercio de América Latina. La ALALC se fundó en el año 1960, incluía a todos los países de América Latina y era, como yo les dijera, nuestro pequeño GATT. Era como nuestro contrato, el que nos unía a todos. Cuando ustedes miran cómo estaba configurado esa ALALC tenía adentro una cláusula de no discriminación. Es decir, era como nuestro pequeño GATT. Era el GATT entre los países de América Latina, para que nosotros pudiéramos en ese marco comerciar los productos de nuestro interés, no los productos que eran de interés de la economía global. Y todavía a un nivel subregional, la propuesta era a nivel regional y entre países más afines, generar proyectos de integración más del estilo del que estaba ensayando en ese momento la Unión Europea, es decir, con creación de instituciones que tuvieran la facultad de tomar decisiones por el conjunto, es decir, estados que fueran delegando soberanía en organizaciones subregionales y también con algunos que incluyeran algunos cronogramas muy detallados, muy específicos, controlando producto por producto, de cómo se hacía esa liberalización comercial, para que no fuera de todos los productos, digamos, al mismo tiempo, como ya estaban haciendo en Europa o a nivel del GATT, ¿no? Que decían, bueno, bajamos 5% todos los productos indistintamente. En América Latina era más una negociación producto por producto. En ese marco, en América Latina se creó el Pacto Andino entre los países andinos, entre Chile, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, los 5 países andinos. De manera relativamente rápida, Chile se fue de ese pacto andino, se fue porque Chile, a partir del golpe de Estado del 73 de Allende y el cambio a la dictadura militar, ellos cambiaron de política económica hacia una política de mucha apertura y entonces ya la idea de ser parte de un acuerdo subregional que buscaba más bien digamos, proteger las industrias que existían y generar industrias nuevas ya no era compatible con las políticas de ellos. Entonces Chile se retiró relativamente rápido en el 73 y siguieron los otros miembros. Y finalmente un último desprendimiento del Pacto Andino fue Venezuela, que en el año 2005 se retira de la Comunidad Andina de Naciones y se pide su incorporación al Mercosur. El otro proyecto de integración latinoamericano con el mismo perfil, ¿no? Basado en el mismo diagnóstico, usando las mismas herramientas, fue el Mercado Común Centroamericano, también de los años 60, en el cual vemos la misma lógica, ¿no? La creación de instituciones comunitarias, ya sea, llámese una comisión, una junta, un tribunal de cuentas, un tribunal de justicia, un programa de liberación comercial muy focalizado, muy pequeño, producto por producto, y unas instituciones más bien donde los países van delegando algunas competencias para que sean hechas a nivel subregional. Ahora, cuando uno mira el devenir de lo que ocurrió con esos proyectos de integración regional, digamos que aunque hay una parte de la biblioteca que dice que esos proyectos de integración tuvieron algunos resultados positivos, porque cuando uno mira lo que es el tipo de comercio que se generó, efectivamente uno ve que incipientemente hubo un tipo de comercio intraindustrial entre nosotros, o sea que era como más fácil comerciar entre nosotros bienes industriales, bienes de capital, que comerciar con Alemania o con Francia o con Estados Unidos, ese tipo de bienes para los cuales nosotros no éramos competitivos. Sin embargo, está claro que estos proyectos de integración no terminaron resultando como la Unión Europea, es decir, nunca se pudo constituir las zonas de libre comercio
Para los años 80 todavía no estaban constituidas las zonas de libre comercio y menos estaban constituidas las uniones aduaneras. Ustedes piensen que una zona de libre comercio es, como yo les dijera, el primer paso, el primer escalón. Una zona de libre comercio es simplemente un arreglo entre dos estados por el cual el comercio entre ellos es libre, pero todavía cada estado mantiene muchísima independencia en relación a cómo se relaciona con los demás. Una zona de libre comercio es el paso número uno de cómo uno coopera en materia comercial con el otro. Digo, si uno quiere todavía cooperar un poquito más, trata de hacer una unión aduanera, es decir, no solamente hacer comercio libre entre los dos países, sino más ponerse de acuerdo en cómo van a tratar a los demás. Es decir, bueno, fijemos una política común comercial frente a todos los demás que no son parte de esta zona de libre comercio. O sea que para los años 80, quiero decirles, estas iniciativas de integración, tanto las del Pacto Andino como la de la LALC, como la del Mercado Común Centroamericano, estaban en crisis. Algunos autores dan causas puramente económicas para el desempeño bastante pobre, podríamos decir, en términos de intercambio comercial y de construcción de un proyecto de cooperación, pero otros apuntan más a que fue imposible esa construcción por la inestabilidad política de América Latina. Es decir, ¿cómo vamos a construir un proyecto de cooperación si nuestro continente fue un escenario de la Guerra Fría extremadamente violento, con intervención de ambas potencias hegemónicas en nuestros territorios, de manera de inclusive no solamente cambio de gobiernos que generaban temor, porque eran de uno u otro signo, con dictaduras militares violentas, con guerrillas. Entonces, bueno, muchos se preguntan, bueno, es imposible construir, porque parte de la premisa de la construcción europea es que eso era una zona de paz y que se había terminado la intervención. Entonces, ahí hay una discusión acerca de por qué no pudimos llevar adelante esos proyectos de integración. Si fue por causas académicas, por causas económicas, estructurales de la economía, por cómo son nuestras economías y en qué estadio están a la hora de integrarse con otros, o hubo más de causas políticas que explicaron ese fracaso. Así que el inicio de los años 80 encontró al mundo en crisis con las reglas multilaterales, porque esas reglas multilaterales quedaban chiquitas ahora para ese mundo global, eran reglas demasiado flexibles, reglas que no tenían disciplina, reglas pensadas para el New Deal, y esas reglas ya no servían entre países desarrollados. Tampoco servían para los países desarrollados en su relación con los en desarrollo, y tampoco servían para los en desarrollo en su relación con los países en desarrollo. Entonces, en esos años 80 hay mucha reconfiguración. Nadie sabe cómo va a terminar la historia. Los países no saben que la Guerra Fría se va a terminar en el año 89. Así que lo que ustedes ven en ese momento, años 80, 94, es dos negociaciones simultáneas. Hay un equipo negociando el marco multilateral para ver si lo pueden sacar adelante, que finalmente sale, se convierte en Ronda de Uruguay, negocian 13 acuerdos nuevos, crean la OMC y crean un sistema de solución de disputas. Pero al mismo tiempo, todo el mundo está negociando atrás acuerdos regionales. Entonces, la Europa está negociando el Tratado de Maastricht para fortalecer la Unión Europea, por la duda no salga el multilateralismo. Argentina está negociando el Mercosur, por las dudas se caiga la OMC. Estados Unidos está negociando el NAFTA. El Pacto Andino se está reconvirtiendo en Comunidad Andina. El Mercado Común Centroamericano, están todos negociando frenéticamente, tratando de ver cuál es la mejor manera de lidiar con ese mundo que se está reconfigurando. Y lo que termina pasando es que finalmente en el año 89 cae el muro de Berlín. El contexto es, acuérdense las lecturas de aquella época, lecturas del tipo es el fin del Estado-Nación, el fin de la historia, ¿no? La idea de que hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? El capitalismo ganó y la receta es única, es desregular, ¿no? Es privatizar, y eso se aplica para todos. Entonces, mucho de lo que se construyó en los 90, las reglas del OMC, las reglas del Mercosur, que son de regionalismo abierto, no cerrado, de la manera en que se reconvirtió el Pacto Andino, la manera en que se reconvirtió la LALC en ANEDE,
cortada con la misma tijera, la tijera del muro de Berlín, la tijera de las ideas neoliberales, la tijera de abrirse, de que la integración general no sirva para cerrarse e industrializarse, sino para integrarse a ese mundo capitalista que ya se está armando en cadenas globales de valor. Entonces, cuando ustedes miran la integración regional a partir de los años 90, el regionalismo no es cerrado, es regionalismo abierto en América Latina, hecho para integrarse al mundo, no para cerrarse e industrializarse. Ya no es una defensa contra la globalización, es la manera para integrarse. Y eso que en los 90 se escribió en piedra, ¿no? Ese regionalismo abierto, esa liberalización, privatización, digamos, esa redefinición de las reglas, la verdad sea dicha, duró muy poco tiempo en pie. Duró, uno podría decir que hasta el 2001, 2002, fueron reglas que funcionaron, esas reglas tan abiertas. A partir del 2008 ya empezaron a crujir, con una economía que empezó a ser una economía digital, el mundo dejó de ser analógico, las reglas quedaron viejas, ¿no? Y para el 2010 ya les diría que todos, tanto el multilateralismo como el regionalismo, empezó a no poder dar cuenta de esta nueva economía como la conocemos hoy, ¿no? Una economía completamente internacionalizada, una economía digital, una economía que polute el planeta y nadie lo arregla. Entonces, tal vez lo que nos queda para el próximo módulo sea tratar de ver de una manera un poco más detallada el escenario actual para que podamos entender de dónde viene la crisis que vemos hoy en el sistema multilateral y la crisis que vemos hoy también en los proyectos regionales. Y cuando digo crisis quiero ser muy, digamos, precisa en algunos indicadores de la crisis. Uno puede debatir si los proyectos regionales fueron o no exitosos y en qué dimensiones, pero hay números que son duros. Por ejemplo, en los años 90, el comercio entre nosotros en América Latina era del 19%. Es decir, nosotros en América Latina comerciamos entre nosotros un 19% y hoy comerciamos un 13%. Entonces, ahí hay una cuestión de fondo que es que hay que abordar, que es, bueno, qué posibilidades tiene América Latina reales de integrarse, tal vez no solo comercialmente, tal vez sea el momento de pensar otros proyectos de integración que no estén tirados por el caballo del comercio, sino por otros caballos. En un momento en el cual el mundo también se está reconfigurando y no hay nadie en este momento del mundo que tenga la receta o tenga la solución. Así que es un proceso simultáneo de nosotros repensarnos al mismo tiempo en que el mundo se está repensando.